CN Televisión, centralnoticias.cl presentan la entrevista de la semana con Rudy Aro. Muy buenas tardes, estamos en una nueva edición de la entrevista de la semana, una semana que ha pasado, digamos, con muchas novedades. Sabemos ya que en Chile el tema del cuarto o quinto retiro, digamos, o una alternativa que había propuesto el gobierno, ambas fracasaron en el Congreso. Y está la situación bastante compleja a nivel mundial, sigue el avance de Rusia en su guerra con Ucrania, los precios del petróleo no bajan a pesar de que varios países liberaron reservas estratégicas de petróleo con tal de buscar una bajada del precio, cosa que ocurrió un par de días, pero volvió a retomar los valores sobre $100 el barril y que están impactando en todo el mundo, también en Chile, evidentemente con la inflación. Y en Chile el tema de la inflación es un tema muy complejo porque en marzo las cifras fueron muy altas y si eso se mantiene en los próximos meses es probable que lleguemos a fin de año con una cifra de 2 dígitos, lo que no se había visto en años en Chile, pero también ha ocurrido en el caso de Estados Unidos, que llegó a un promedio, ¿no es cierto?, en los últimos 12 años de 8,5% de inflación, en Europa igualmente, el caso de España casi cerca de un 10%, en fin. Y todo esto tiene que ver con recién la salida, ¿no es cierto?, y la reactivación que todos pensábamos que venía fuerte después de la pandemia, pero la guerra de Ucrania ha venido a agravar esta recuperación económica y sin duda el valor de las cosas que Rusia y Ucrania en conjunto son importantes a nivel mundial. En el caso del trigo y otros cereales, evidentemente, ellos tienen una tajada muy importante en el mundo, por lo tanto, el precio de esos commodities, digamos, como el trigo y otros, ¿no es cierto?, oleaginosas que sirven para hacer el aceite, están impactando en la canasta familiar de todo el mundo. Y por otra parte, el precio de, que ya lo dijimos, del petróleo, pero también del gas en el mundo. Y además, la potencia mundial en el tema de los fertilizantes sigue siendo Rusia, por lo tanto está amenazando y afectando las próximas siembras y se prevé que evidentemente haya mucha complejidad en muchas naciones del mundo, particularmente las más pobres, en Latinoamérica, en África, ¿no es cierto?, y evidentemente muchas personas, miles tal vez, ¿no es cierto?, o millones, puedan sufrir, digamos, el flagelo del hambre, más de lo que ya estaban sufriendo algunas zonas del mundo. Bueno, en ese contexto es que hemos hoy día invitado a un amigo académico de la Universidad de Los Lagos, que es ingeniero comercial, profesor de cátedras de economía. Fuimos compañeros además en un doctorado en economía aplicada y análisis regional, con el que vamos a establecer contacto para conversar sobre estos temas. ¿Qué está pasando en la economía en Chile y cómo nos está afectando? Y cómo René, bienvenido, René Reyes, ya profesor y académico en la Universidad de Los Lagos, que ya estamos viendo en una de las pantallas. Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando con el tema económico en Chile y en el mundo. Muy buenas noches, Rudy, y muy buenas noches a los telespectadores y a todos los asistentes a la entrevista de la semana. Es un agrado participar en el análisis que hace y en la proyección que tiene el canal de televisión de Panguipulli, que llega a muchas zonas. Bueno, hablando de inflación, como tú muy bien lo decías, es un tema bastante complejo. En la teoría se dice que hay dos tipos de inflación. Inflación por expansión de demanda y inflación por empuje de costos. La inflación que se está viendo es una inflación importada principalmente por la crisis que todavía no termina. Si uno
ve los informes que se de están precio. recibiendo de China, más o menos son como 40 provincias en China que están con muchos problemas de confinamiento por el tema COVID-19. Y eso ha hecho cerrar muchas plantas que abastecen de insumos prácticamente a todo el mundo. Eso hace que haya muchos barcos a la gira en China esperando ser abastecidos y ser descargados y también todo el tema logístico de abastecimiento de insumos está generando un problema muy serio. Eso hace que los stocks de todos los productos, generalmente tecnología, estén muy complicados, los países estén bajando de precio. Entonces eso se llama, perdón, estén subiendo de precio porque los inventarios están bajando. Al bajar los inventarios suben los precios, se hacen escasos los productos. Eso se denomina inflación por empuje de costos. Pero lo que más ha llamado la atención es el tema de la guerra de Ucrania, que ha encarecido todos los derivados del petróleo, todos los productos derivados del petróleo, llámese parafina, los distintos tipos de combustible, eh, y también la energía, porque uno se va a otros productos y también suben de precio, sube el gas, suben todos los precios, y eso ha hecho que la inflación se dispare de 0,3 a 1,2. Es un tema muy preocupante porque no solamente afecta el bolsillo de las personas que no pueden enviar a precio este aumento, sino que les baja el ingreso real, que es el ingreso en términos de bienes que uno está comprando. Ya si uno compraba 10 bienes en una canasta, y si seguimos a este dinamismo que estamos llegando a casi un 10%, significa que si son prácticamente 100 bienes, son 10 los que yo ahora no puedo comprar, si tuviéramos un análisis bien simple. Y eso significa que voy a tener que esperar 12 meses. Así es. Hemos perdido el contacto con el profesor. No sé si podemos retomar el contacto. Ahí está. ¿Me ¿Aló? escuchas bien, René? Sí, te escucho yo, no sé si tú me escuchas Sí, bien. ahora sí retomamos el contacto. Continúa nomás Ya. con tu análisis. Bueno, aparte de eso se llama inflación prácticamente por empuje de costo, porque son los insumos principales con que se derivan después los bienes finales que suben los precios. Entonces, ¿cómo lo hace generalmente cuando las personas eh, o los gobiernos tratan de apalear este tema? El que no sabe economía lo que hace es reajustar y tú expandes también la demanda. Y al expandir la demanda se reducen los costos, perdón, escasean los insumos, suben los precios, eso se produce inflación por empuje de costos, aumentan, se retrocede la oferta, sube los precios en general, pero por otro lado, tú expandes la demanda porque le entregas más dinero a la gente. Y al entregar más dinero, tú le echas, Más, en más, vez de más pagar el leña. fuego con agua, paga con benzina. Sí, claro. Entonces, ahí hay dos elementos, porque el gobierno tiene dos instrumentos para poder frenar o apalear este tema. Para frenar el tema, porque ya se produjo un retroceso de la oferta que hace subir los precios, lo que hizo el gobierno generalmente fueron los IFE, y eso IFE expandió la demanda, y al expandir la demanda solucionó el tema social, pero también se produjo inflación. Y el tema de inflación, ojalá sea la inflación de corto plazo la que esté afectando, pero lamentablemente estamos subiendo la inflación anualizada a ritmos que se están alejando de la meta del Banco Central, que es 2,5-3,5%, llegando a casi un 10%. Así es. Y eso no para. Y la única manera de parar es cambiar el instrumento que tiene el gobierno. Un elemento importante son las expectativas. Las expectativas que tienen las personas respecto al abastecimiento de bienes y servicios. Hay que aumentar la oferta. Y aumentar la oferta significa el gobierno no tiene incentivo. A lo mejor el IFE laboral podría ayudar un poco, pero los demás instrumentos, como las políticas monetarias y fiscales, actúan sobre la demanda. ¿Y cómo lo está haciendo el Banco Central? Está subiendo la tasa de interés y encareciendo el valor del crédito, porque así prácticamente se va a controlar la inflación. Pero ese instrumento, si bien es cierto, está subiendo vertiginosamente, ya llevamos
a casi 7 puntos quieren colocar la tasa de política monetaria de corto plazo. Es de corto plazo, el próximo mes puede bajar o puede subir, pero es bastante alta. Y las tasas de largo plazo para crédito hipotecario se están encareciendo demasiado y las de uso de tarjeta de crédito también. Eso hace que se contraiga la economía. La economía, para parar la inflación, tiene que entrar en un proceso de recesión, principalmente para poder alcanzar la oferta y la demanda para que se unan y ahí se produzca flujo de bienes y servicios y se puede expandir la economía de nuevo. Y, y lo que puede ayudar es que si las personas que tienen dinero y tienen ganas de comprar, solamente compren lo que necesitan. Si compran cosas que no necesitan, están ayudando a la inflación. Porque uno se pregunta, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar las personas, los empresarios? ¿Cómo podemos ayudar la familia? Principalmente tomando decisiones racionales de consumo y decisiones racionales de producción. Si a mí me aumenta la demanda, ¿qué hago yo? Tengo dos alternativas como empresario: aumentar la producción o subir los precios. Lo más fácil es llegar y subir los precios. Lo más complejo es expandir la producción. Expandir la producción significa cierto grado de certeza si yo esa inversión la voy a recuperar o no. Y lo que lamentablemente no se está dando son incertidumbres, no la está dando el gobierno. El gobierno en este momento actuó racionalmente y quiere tomar decisiones que estabilicen la economía en el largo plazo. Pero la Convención Constitucional está sacando leyes que generan expectativas que son negativas para que se expanda la oferta de bienes y servicios, o sea, o la producción. Ahí están los empresarios, porque hay mucha animadversión contra los empresarios. Creen que todos son corruptos, que todos se coluden, y eso no es así. Entonces, tú no puedes estar inscribiendo en la Constitución cosas tan complejas y que hacen que esa opción que tienen los empresarios de poder expandir la producción en vez de los precios no tengan seguridad en el largo plazo, porque son inversiones las que hay que hacer para poder tú no subir los precios y expandir la producción. Y expandiendo la producción, bajan los precios. Entonces, ahí hay algo que hay que ponerse de acuerdo como objetivos nacionales para poder apoyar estos temas económicos. Y respecto de la demanda, ya se están tomando decisiones por parte del Banco Central para controlar esto. Y los IFE se orientaron más a apoyar al IFE laboral, que va en perfecto subsidio a la oferta. Eso está muy bien y lo ha mantenido el gobierno. Ahora, si tú generas un ICE universal, eso expande la demanda y le echamos más leña a la hoguera y suben más los precios. Esos son elementos que hay que conversarlos. Son lamentablemente bastante técnicos, pero hay que llevarlos al tema cotidiano. Nosotros tenemos una economía que tiene muchos emprendedores, y a los emprendedores hay que darle, y empresarios, y a los emprendedores hay que darle seguridad para que inviertan y expandan la curva de posibilidades de producción o prácticamente el Producto Interno Bruto. Si tú le das seguridad porque se manejan con expectativas, va a haber un fuerte, porque la demanda está, una fuerte producción, y eso hace a la larga, en el largo plazo, mediano plazo, contrastar el aumento de los precios. Eh, el problema es que hay temas que son controlables en términos endógenos por el gobierno y también por los empresarios y la familia, pero hay muchos elementos que vienen de afuera, que son exógenos, por ejemplo, como el confinamiento que hay en China, que hace que Sí, el estamos. o el abastecimiento principalmente de productos de China. Y eso hace que principalmente los inventarios se reduzcan y los bienes escaseen y suban de precio. Y eso se suma a todo lo que es la carencia de granos que se está dando en el mundo. Es muy complejo el tema. No sacamos nada, como están proponiendo algunas personas, de fijar los precios, porque lo que va a suceder cuando tú colocas un precio inferior al precio de equilibrio, ¿qué le está generando el aumento de precios? Es la escasez. Y la escasez es porque ahora los europeos están comprando a los países que nosotros comprábamos los granos y nos abastecíamos, que eran Argentina, que eran los países como Australia, los que tienen grandes extensiones,
y ahora Europa le está comprando a esos países y al a sumarse más países que compran a los que no, a nuestros abastecedores, ellos suben los precios. Y al subir los precios llegan los productos más caros. Si nosotros fijamos fijación de precios, va a haber una escasez, un mercado negro y una escasez tremenda, porque va a haber un exceso de demanda y una carencia de oferta, porque nadie va a querer vender, va a querer perder plata, porque lo que está sucediendo es una escasez de bienes. Lo que hace bajar los precios es que se produzca mayor disponibilidad de bienes. Y en esa disponibilidad hay dos elementos principales. Y uno no es controlable y otro es controlable. El que es controlable es que se generen expectativas positivas para el desarrollo empresarial y emprendedor, principalmente en las áreas agrícolas. Y que los campos, por ejemplo, en el sur de Chile y en todo Chile, se dejen de que los empresarios agrícolas se transformen en empresarios inmobiliarios, porque están transformando todo en los Marcela. campos productivos, parcelas. Y eso hace que haya menos disponibilidad y escasez para que campos que son muy bonitos para poder desarrollar todo lo que es la producción de grano, nuevamente porque el precio está muy bueno, no se haga porque hay proyectos inmobiliarios de por medio. Esos son temas país que hay que conversarlo, colocarlo sobre la mesa, porque nosotros no podemos estar dependiendo del abastecimiento de otros países que se produce una guerra o un virus que nos limite el abastecimiento y quedemos en situaciones bastante desmejoradas. Ese es el tema principal que puedo comentar. René, ¿cuál es tu percepción, digamos, de esta inflación? ¿Cuánto es de responsabilidad, digamos, chilena, endógena, y cuánto viene de afuera, digamos? Porque todo este contexto internacional, el problema que hay en Libia también, que rebajó la expectativa de petróleo en el mercado, y que esa liberación de petróleo en el mundo, digamos, como 220 millones de barriles, no haya tenido efecto en bajar el precio del petróleo, porque el combustible que usan todos los vehículos y el transporte, evidentemente, es fundamentalmente petróleo. Y si el petróleo sube, suben los costos de transporte y toda la cadena logística se hace más cara, digamos. Y eso se traduce en precios más altos. Entonces, como eso no es responsabilidad nuestra como país, digamos, porque aquí la producción es muy ínfima, ¿ya? Todo se importa en el tema del petróleo. Por lo tanto, ¿qué medidas establecer ahí, digamos? ¿Cómo hacer? ¿Te fijas? Eh, yo diría que en un 60% se explica por elementos exógenos de afuera, el crecimiento de los precios. Y el 40% es una explicación endógena, principalmente producto de la expectativa que no han sido de las mejores. Imagínate una persona que ve que el Frente Amplio y el Partido Comunista están gobernando. Eh, no se va a fomentar una expansión de la producción empresarial cuando se sabe que de repente van a venir eh, reformas tributarias. Reformas tributarias de echarle mano a las utilidades de las ganancias, o sea, la ganancia es el pago a la capacidad de gestión, el premio que le dan al empresario que se invierte y cree en el largo plazo y expande el aparato productivo, ¿te das cuenta? Entonces, eso genera problemas, pero uno puede decir, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Eh, Tenemos que empezar a desarrollar nuestra industria, que eventualmente, porque los precios de afuera eran más baratos y ahora se encarecieron, volver a incentivarla. Y eso significa hacer un contrato país con los gremios empresariales para que darle seguridad de que puedan expandir la producción principalmente agraria, leche, carne, grano, para que se produzca una mayor producción. Y en eso juegan mucho las expectativas principalmente política respecto al desarrollo empresarial. Eh, Uno puede decir ya, las expectativas están controladas, hay un Congreso que está dividido entre izquierda y derecha, eso da cierto grado de estabilidad, pero los discursos de repente no ayudan y los periodistas tampoco ayudan porque de repente le dan foco o le dan entrevistas a gente que es muy incendiaria
y eso hace que las decisiones de poder invertir o no invertir y expandir o me quedo aquí esperando mejores condiciones, eso hace que la oferta que se está retrocediendo no se detenga ese crecimiento y se expanda. La expansión de la oferta significa que van a bajar los precios en general, estoy hablando en términos globales, macroeconómicos. Eh, y lo otro es que hay que ir focalizadamente a ayudar a la gente que lo necesita. Si tú das IFE universal, estás expandiendo y estás dando recursos a gente que no lo necesita. ¿Ya? Eso es un tema que hay que trabajarlo un poco con la sintonía fina y ahí ayudar a esas personas que realmente están con problemas. Pero si tú lo haces en términos general, porque tiene que ver mucho con la eficiencia del aparato, del aparato fiscal, cómo poder identificar quiénes son realmente los que tienen problemas y quiénes son los que no tienen problemas, y ahí aplicar medidas correctivas. Todo tiene que ver con la sintonía fina. Yo por lo menos aplaudo el hecho de que el gobierno haya sacado una, bueno, todos lo están criticando porque la medida es impopular. Cuando tú tratas de salvaguardar la estructura productiva del país, es impopular y está siendo criticado. Yo como economista considero que la decisión que tomó la Cámara de Diputados fue por una muy buena señal para las personas que quieran invertir en largo plazo por las señales que le va a dar a los tomadores de decisiones para que la disponibilidad de bienes y servicios de la economía tenga una estabilidad y un horizonte a más largo plazo. Y eso está muy bien. Ahora la estabilidad. Y estabilidad significa que yo pienso que cuando en octubre, cuando se decida si se aprueba o no se aprueba la constituyente, va a ser otro elemento que va a colocar al país en un quiebre de tendencia de crecer a tasa decreciente o crecer a tasa creciente en la economía. Hasta ahora, digamos, hay elementos que generan muchos problemas porque generan expectativas de tipo empresarial que tocan la oferta agregada que no son las más convenientes. Y en ese sentido no ayudan a que los precios se estabilicen, todo lo contrario. Hace que los recursos que eventualmente le corresponde a los chilenos, digamos, hacer los negocios para expandir esta carencia de recursos agrarios principalmente e insumos para poder generar los bienes básicos, no se estén realizando al ritmo que se esperaría. Y principalmente, ¿qué es lo que retiene eso? Es las expectativas. Y las expectativas se mejoran con entrevistas, con comentarios, un poco, que no sean incendiarios en definitiva, y que no vayan en Claro. contra de la gente que tiene el poder de decidir que los precios no suban, porque la oferta es el tema del momento. Se está produciendo una contracción de la oferta principalmente porque los costos están aumentando. Pero eso si tú lo ves como una oportunidad, eso es conveniente, porque si de afuera está más barato, yo produzco internamente. Y si hay, digamos, personas que están dispuestas a trabajar, o sea, hay también una buena suerte de personas que están dispuestas a trabajar y tenemos los insumos necesarios para poder expandir la producción. Y eso va a generar una baja, una detención del crecimiento de los precios. Ojalá no pasemos a cifras de 2 dígitos porque Chile es un país que está endeudado y muchas veces en unidades de fomento. Y eso es agrandarle la mochila que tiene de las deudas a todos los chilenos. Eso es y eso es transversal a gente de alto ingreso, bajo ingreso, pero al que Sí, está claro. le pega muy fuerte a la persona que va a comprar el pan y que ya antes compraba 10 pancitos y ahora puede comprar 9. Y ese 9 es el pan que se comía el hijo, ¿ya? O la persona. O sea, va a haber un efecto bastante complejo Ujú. para René, las mira, familias que René, mira, vamos a hacer un corte, pero vamos a dejar planteadas algunas inquietudes. ¿Cuál sería, bueno, uno es el tema de la inflación, una de las medidas, ¿no es cierto?, son monetarias, ¿no es cierto? Retirar dinero del mercado a través de un alza en las tasas de interés, digamos, ¿ya? Pero por otro lado, esa alza
de tasa de interés significa que el dinero es más caro. Si es más caro, la gente no invierte y por lo tanto se desarrolla poco la parte productiva y empieza a haber un aumento del desempleo. Entonces, la pregunta que vamos a hacer a nuestro invitado es ¿cuál es el equilibrio, digamos, entre subida de tasas y para provocar una pequeña recesión, ¿no es cierto? No global, pero sí una menor cantidad de dinero en circulación, versus, ¿no es cierto?, la estabilidad o proyección del empleo en Chile. Vamos y volvemos y vamos a retomar esta inquietud con el profesor Reyes. CN Televisión, centralnoticias.cl están presentando la entrevista de la semana con Rudy Aro. Cada jueves a las 20 horas, ingresamos a los archivos del pasado. Un recorrido por la nostalgia. La historia es nuestra. Retransmisión los fines de semana. Hola, soy el concejal David Ruiz Cifuentes. Los viernes a las 18 horas, Trending Topic. Actualidad, contingencia, los temas de interés de la comuna de Panguipulli. Viernes 18 horas, Trending Topic por CN Televisión, centralnoticias.cl. Fines de semana, la transmisión. Centralnoticias.cl. CN. Centralnoticias.cl. CN Televisión presentan cada viernes a las 20 horas Efecto Keller. Los temas de actualidad y la contingencia de la semana. Efecto Keller. Viernes 20 horas. Fines de semana. Retransmisión. Centralnoticias.cl. CN Televisión presentan cada miércoles a las 20 horas Vida Campesina. Lo mejor del mundo rural, en una grata conversación junto a profesionales que le orientarán de los temas de nuestros campos chilenos. Cada miércoles, 20 horas, Vida Campesina, por centralnoticias.cl, CN Televisión. Gracias a ti, somos más de 700.000 familias conectadas y por tercer año consecutivo, la fibra más rápida y estable de Chile. Nada nos va a detener para seguir siendo líderes en disminuir la brecha digital y llegar donde el resto no está. CN Televisión, centralnoticias.cl están presentando la entrevista de la semana con Rudy Aro. Y ya estamos de vuelta con una pregunta importante, ¿no es cierto?, que quedó pendiente y que vamos a conversar con nuestros entrevistados, que es ¿cuál sería la tasa impositiva de los créditos, digamos, para que se equilibre también sin afectar demasiado el tema del empleo? Así que bueno, esa es la pregunta que teníamos, René, ya, porque estábamos conversando recién con el director que no solamente suben las cosas de la canasta familiar, digamos, que básicamente alimentación, sino que también él tenía un crédito, ¿no es cierto?, hipotecario, que el año pasado pagaban 210.000 pesos mensuales y hoy día ya está en 240. ¿Te fijas? Son más del 10%. Y eso lo está notando toda la gente, digamos, todos los ciudadanos están notando que esto va mermando, mellando, digamos, el ingreso, digamos, en la casa y por lo tanto hay menos recursos disponibles, digamos, para, como tú bien señalabas, en el caso del pan, ¿ya? Pero ¿cómo se establece, digamos, ese equilibrio entre subida de tasa, digamos, para encarecer el valor del dinero, controlar la inflación versus, ¿no es cierto?,
una pequeña parada o freno, ¿no es cierto?, en la economía que puede implicar pérdida de empleo. René. Bien, sí, gracias por la pregunta porque es bien profunda y bien compleja. Yo estudié en Alemania, como tú sabes, Sí, y yo claro. aprendí cómo los economistas, después de la Primera Guerra Mundial, pararon esa hiperinflación que tenía el pueblo alemán. Y la pregunta es, eh, ¿a qué le damos importancia? ¿Al fomento de los bienes de consumo o al fomento de los bienes de inversión? Entonces, ellos no tenían respaldo de oro, ellos tenían solamente la maquinita para echar a andar el dinero. Y cuando se echaba a andar el dinero, y si tú le das crédito a los empresarios para que compren semillas, el respaldo real para que no se produzca inflación es la cosecha, son los granos, y no se produce inflación. Pero en cambio, si tú le das crédito para que la gente compre bienes de consumo, ahí se produce inflación porque no hay ningún respaldo. Ahí se genera el aumento, la inflación es un efecto monetario. Entonces, cuando tú dices, y tienes mucha razón, si sube la tasa de interés para pagar, para detener lo que es el consumo de bienes finales, esto afecta los bienes de inversión, absolutamente que lo afecta. Por eso es importante que se genere algún grado de compensación, un acuerdo a lo mejor, para que estas alzas en las tasas no afecte a la producción o principalmente lo que son el capital de trabajo, que la tasa de interés de capital de trabajo afecta principalmente no solamente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que trabajan en este tema de la oferta productiva. Si tú me dices una receta, hay que fomentar, ojalá, así como de repente se está ayudando con el IFE laboral a financiar, porque no solamente se está incentivando la contratación de personas, debiera ir un poco más allá y subsidiar la tasa de créditos que van directamente al desarrollo productivo. No colocarle la tasa de aumento, sino una tasa diferenciada. Y esa tasa diferenciada que sea financiada por alguna institución estatal que le dé algún tipo de subsidio a la tasa para que aumente la inversión. Pero no hay mejor, ese es un incentivo, pero no hay mejor incentivo que la expectativa. Porque siempre hay una casta empresarial muy dinámica en Chile que quiere ganar dinero. Y para ganar dinero hay que generarle buenas expectativas. Y si los chilenos no le creen al gobierno, bueno, le creerán los extranjeros. Y habrá una sustitución de empresarios extranjeros que quieran producir en Chile. Y si los chilenos se quieren ir, bueno, que se vayan, pero el que quiera ganar dinero se va a ir. En el resto del mundo, en Latinoamérica, no hay un país mejor que Chile para poder generar negocios. No estamos dentro de los top 10 de la libertad económica, pero estamos en el lugar número 15 y eso hace en todo el mundo, que somos más de 80 países, eso indica que en Latinoamérica somos los primeros en el crecimiento económico y en el liberalismo, que cuando dicen lo queremos cambiar en la Constitución, eso genera expectativas retrógradas para que esto se pueda mejorar. Uno tiene que pensar de que si tú lo quieres cambiar, bueno, ¿quién va a hacer la labor de los empresarios si se van a ir o los vaya a perseguir con impuestos o con restricciones o con aranceles o con algún tipo de normativa para que no son económicas para poder operar con permisos de operación y ese tipo de cosas, como lo que pasa en Argentina, que tienen que pagar una cantidad de impuestos y permisos y coimas que van y vienen a la casta empresarial y también gremial, que manejan la mano de obra, digamos, para producir. No me gustaría ver mi país así. Y lo que es liberal se puede, y los efectos que critican mucho la gente, la corrupción, eso todo es que las instituciones que están para eso en Chile se le coloquen recursos y empiecen a operar y que no se produzca esta colusión entre los grandes empresarios y también los legisladores que hacían leyes que los favorecían. Eso tiene que cortarse para que así el empresario sea realmente un empresario y no un empresario que Sí, trabaja por claro. las ventas o los negocios que le genera la casta política. Eh,
Y el ganar dinero significa hacerlo en buena lid y con ética. Y en eso creo que se puede hacer mucho para poder mejorar las condiciones que están. Nosotros estamos bien, yo tengo mucha confianza. Y no creo que Chile vaya a crecer a un 1,5% como están, creo que va a ser mucho más. Chile el año pasado creció a casi un 12%. No creo Así que es. vayamos a caer tanto, porque Sí, tenemos una casta empresarial que se ajustó al COVID. Hay mucha gente que antes trabajaba en sus restaurantes que se los cerraron y empezaron a trabajar por delivery y otra forma de poder desarrollarse. O sea, hubo un desarrollo y con una creatividad que a mí me sorprendió. Y eso está latente en el chileno, que es muy, digamos, creativo. Y en ese sentido, hay que darle seguridad y confianza para que invierta y se pueda ver aumentada la cantidad de recursos. Yo estoy hablando de lo endógeno. Y sí, claro. de lo exógeno, hay que buscar alternativas de países que eventualmente tienen recursos y podemos perfectamente bajar los precios. Nosotros sabemos que Bolivia tiene gas y tenemos unas relaciones bastante complejas, pero ahora con este gobierno nosotros podemos abastecernos de gas. Pero ellos nos piden para que nos vendan gas, ellos quieren más. Bueno, nosotros solamente queremos gas y le podemos pagar con dólares, porque el precio del cobre está bastante atractivo para poder comprar. Pero el problema es que son los bienes reales los que están faltando y están escaseando. Ese es el tema principal. No sé si contesto tu pregunta, No, no, Rudy. queda claro. No hay, sabemos que no hay una receta, digamos, cuál es la tasa impositiva, digamos, de equilibrio, ¿no es cierto?, que permita no afectar, digamos, el trabajo, digamos, en los puestos laborales, digamos. Así que bueno, pero yo creo que hay, de nuestra conversación deduzco que hay oportunidades muy importantes que tienen que ver con primero la seguridad alimentaria del país, ¿ya? Creo que ahí hay oportunidades, tú lo dijiste, hay formas, ¿no es cierto?, de no gravar o incentivar la siembra, especialmente de cereales, digamos, ¿ya? Pero en general de alimentación. Y lo otro igual, dado la crisis energética, del petróleo y del gas, que nos golpea evidentemente también, porque somos dependientes del mundo exterior, hay una tremenda oportunidad, y he estado viendo eso hace rato ya, pero creo que esto se profundiza en la generación de energías verdes, eólicas, ¿no es cierto?, solares, y poderla exportar al mundo. Así que también hay una oportunidad desde el punto de vista energético para Chile, porque tiene el desierto, y por otra parte el sur austral, digamos, sobre todo en Magallanes, esos vientos, ¿no es cierto?, que cruzan de este a oeste el estrecho de Magallanes. ¿Cómo ves tú las expectativas, René, en las oportunidades, digamos, desde el punto de vista empresarial con de lo que te estoy comentando? Chile es un país que está trabajando en las energías verdes y está recibiendo inversiones principalmente de Europa, de Alemania, y están experimentando para poder desarrollar y tener desarrollo vertiginoso. Y eso después se puede exportar absolutamente. Yo comparto tu apreciación. Acá en el sur estamos viendo eh, sectores que están colocando estas grandes hélices que producen electricidad y que la están produciendo. Y eso significa que ya se está trabajando en ese tema para poder producir, no ocupar insumos fósiles para producir el petróleo, o sea, en base al petróleo, la electricidad, y empezar a producirlo con el aire y también a lo mejor buscar una forma de producir electricidad hídrica ocupando todos los ríos que hay en el sur, pero no haciendo desaparecer eh, digamos, los tremendos valles que tenemos, sino ocupando el mismo flujo del río como lo hacen en Alemania, que hay turbinas generadoras de electricidad, pero no interrumpen ni afectan el cauce del río, sino que van sacándola, haciéndole pequeñas caídas de agua a medida que va recorriendo el río y hacen verdaderos, como son ríos que son navegables, hacen ascensores, donde en un lado están las turbinas y en otro lado está el ascensor donde baja digamos, el barco y en la caída de agua hace andar las turbinas.
y como está en todo el tramo del Rin, ese río está produciendo electricidad, pero constantemente. Y nos están haciendo desaparecer los valles o toda la cultura agrícola o cultural indígena que se pueda dar para producir la forma que en Chile se hace, que son inversiones multimillonarias que se hacen por empresas extranjeras, pero rompen toda la idiosincrasia de la zona o se echan valles completos. Y eso creo que hay que reestudiarlo, debería ser de una forma diferente. Como tú decías, que sean amigables la forma de conseguir la energía. Las verdes, la eólica, son aspectos, tenemos energía solar, tenemos mucho sol en el norte que por placa fotovoltaica podemos establecer. Es muy barato, o sea, hay que hacer la inversión y después el ahorro que tú te haces es bastante significativo. Uno ve en las casas que se están colocando ya en los techos las placas fotovoltaicas para producir electricidad, y eso hay que fomentarlo, a eso hay que conversar estos temas y que haya empresas que se fomenten. El CORFO tiene que tener una, una posición un poco más proactiva para poder interferir en los mercados, aumentando la oferta de este tipo de producción y generar digamos, los acoples para que esa producción baje a las casas y podemos abastecernos de energía no solamente limpia, sino mucho más endógena que conseguir plata o dólares para traerla de afuera y que pagamos precios demasiado altos y nos va a afectar absolutamente a todos los bienes porque todos los bienes tienen el costo de transporte y si aumenta el combustible, eso hace aumentar los costos, eso aumenta prácticamente completamente la canasta de bienes y servicios porque todos estos bienes hay que trasladarlos de un lugar a otro. Es bien complejo el tema. Espero que en el tema que tiene que ver con la expectativa ya se genere una estabilidad y el país esté dando señales. Esperemos que la inflación de abril tenga una tasa más baja que la de marzo Sí, claro. y con eso se quiebra la tendencia alcista y eso generaría muchas expectativas y pararíamos un poco el flagelo del endeudamiento que se hace en términos monetarios y nominales a la gente. No es que se esté endeudando, sino que la mochila del UEF se empieza a colocar más pesado y eso duele mucho a las personas. Tú dijiste, un crédito hipotecario que costaba 2.000 días a 210 a 240.000 pesos y eso genera que le están robando ingresos a las personas. El sistema está robando ingresos, hay que saber aprovecharlo. Entonces, para eso uno tiene que decir qué es lo que hace que estos precios suban, la oferta y la demanda. Entonces, Sí. si yo expando la demanda, sube los precios. Si se contrae la oferta, sube los precios. Entonces hay que actuar en contra esa subida, o sea, hay que expandir la oferta y que entra detrás de la oferta está todo el aparato productivo, la función de producción empresarial o productiva, y hay que expandirla. Y por otro lado, hay que tener cuidado donde tú expandes las ayudas, los bonos. No tiene que ser universal, tiene que ser focalizado. El gobierno anterior fue bastante irresponsable en ese sentido y, y dañino para la economía porque no focalizó el tema, producto porque no había información seguramente y las necesidades estaban a la vista. Entonces, antes de dejar a alguien con problemas, le daban a todo. Y no solamente endeudado en el país, que hay que pagar digamos, la deuda, sino que este gobierno no tiene los recursos o los grados de libertad que tuvo el gobierno anterior para enfrentar una crisis como una guerra que nos está haciendo subir los precios de manera bastante significativa, con todo el dolor que eso recae en la sociedad y en los más vulnerables, en la gente más vulnerable y las familias más vulnerables, y que hay que apoyarlos sensiblemente. Y para poder aumentar la oferta, se tienen que relajar los discursos, no ser tan incendiarios. Ahora el gobierno y los ministros están gobernando, no están haciendo declaraciones para, digamos, como se dice vulgarmente, a la galería o al pueblo. Ahora estoy tocando la guitarra y hay que tocarla bien, a eso me refiero. Sin duda. Y eso significa manejar expectativas. Manejar expectativas, las expectativas son la visión y los sueños de cómo se ve el panorama futuro.
y la realidad, la realidad se acerca a los sueños, a las expectativas en realidad, que son los sueños empresariales. Y eso si son adversos, no son convenientes para el país. Eso es lo que te puedo comentar, Rudy. Comentarios son muy pertinentes, digamos, pero en general podemos concluir, como tú ya lo señalaste, que en particular el Ejecutivo, el presidente, no ha cometido errores graves. Sí, en términos comunicacionales, algunos ministros, ¿no es cierto? En particular la ministra Siches o Síquez, ¿ya? Y sin duda que está en un panorama muy, pero muy complejo la toma de decisiones. Así que bueno, después de esta conversación con el economista amigo además, ¿no es cierto?, de tantos años, René Reyes, vamos despidiendo ya el programa, René. Te cedo los micrófonos para que te puedas despedir de nuestros televidentes, que ya estamos saliendo en muchas comunas, Es una alegría poder tener esta plataforma para poder exponer estos temas, no solamente a mis alumnos, sino también a toda la comunidad. Traté de hacer lo más dinámico posible y también para que la gente pueda entender estos temas. Cuando uno habla de oferta, detrás de la oferta están los empresarios. Cuando uno habla de demanda, detrás de la demanda está la familia y con las personas que toman las decisiones de consumo. Yo solamente le puedo decir a las familias que están pasándolo más o menos complicado, que si ven que el precio está caro de un bien, no lo compre y vayan a buscar, aunque tengan que caminar una cuadra más, el bien donde está más barato. Y no compren cosas que no necesitan, porque eso genera un daño para... Si nosotros hacemos todo eso en forma coordinada, vamos a parar la inflación. Y a los empresarios les digo, crean más en su país, ¿ya? No saquen la plata para afuera y invertámosla en Chile. Y son ellos los que tienen que generar la confianza. Y pienso que el gobierno va a tener que aprender a gobernar, si son jóvenes. Y yo quiero transmitirle cierto grado de positividad, de expectativas positivas, porque pienso que en Chile, a diferencia de los países vecinos y de todo el barrio, tenemos una capacidad empresarial, pero notable, muy buena, y uno lo ve en cómo nos recuperamos de la caída del Producto Interno Bruto, que fue de un 8% en la época más difícil, y subimos a un 12%. O sea, prácticamente en un año recuperamos y sobrepasamos el crecimiento del país. Eso significa que nos pusimos a trabajar y nos pusimos las pilas de manera bastante significativa. Por eso la expectativa de que el crecimiento del país va a ser de menos de un 2%, yo pienso que no va a ser así. Creo que la guerra también va a llegar a un término, y eso va a generar expectativas tremendamente positivas para todos nosotros. René, muchísimas gracias, ha sido un agrado conversar contigo y creo que tus opiniones son importantes, digamos, por la experiencia que tienes, y voy a tomar lo que hayamos conversado fuera de programa, de que en un próximo viaje a Chiloé pase de vuelta y podamos conversar en alguna de tus clases con tus alumnos, digamos, y compartir experiencias. Te lo agradecería mucho porque... Un abrazo, René. Un abrazo. Y te lo agradecería mucho porque con tu experiencia, que tú has sido seremi de agricultura, me parece mucho acá en la 10ª región, tú conoces todo el tema agro y sería interesante escuchar que nuestros alumnos escuchen tu opinión. Bueno, un abrazo. Y ahí lo coordinamos. Un abrazo a todos. Y bueno, ahí hemos tenido al economista René Reyes, docente y académico de la Universidad de Los Lagos, con estudios en Alemania, ¿no es cierto?, y egresado doctor también en economía, conversando de los temas que nos afectan, que a veces son un poco ásperos, difíciles, a veces de poderlo expresar, pero con la humildad, ¿no es cierto?, de René, espero que le haya quedado más o menos un poco más claro, ¿no es cierto?, este tema tan agrio a veces, ¿no es cierto?, que es la economía, pero que indudablemente nos afecta a todos. Y bueno, llegamos al final del programa, espero que le haya gustado. Y en la próxima semana vamos a tener otro tema y otro invitado tan interesante como René. Un abrazo. Peucayal Pupeñía. Hasta muchas.
CN Televisión, centralnoticias.cl han presentado la entrevista de la semana con Rudy Aro.